Tardes. A nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos la bienvenida a este recorrido que vamos a hacer por las ciudades históricas de la antigua Rusia. La mayor parte de los viajes a Rusia se limitaban a visitar Moscú y San Petersburgo. Ocasionalmente sí se les incluían dos de las ciudades o tres de las ciudades históricas, pero la mayor parte de los viajes no incluían estas ciudades históricas, dejando una parte muy importante de lo que es la Rusia profunda al margen. Moscú en la actualidad es una ciudad, hagan de cuenta que es un Nueva York ruso, una ciudad con mucho tráfico, lleno de tiendas de lujo, de cafetines, de puestos de comida rápida, de fritangas callejeras. Es una ciudad muy vital, que no lo era hace 30, 40 años. Como les dije el otro día, la primera vez que yo visité Moscú, la ciudad era triste, sombría, la gente era muy desconfiada, nos veía a los turistas occidentales como espías de Occidente. La propaganda soviética, igual que la propaganda americana, nos hacía ver a los del otro equipo como seres malvados, peligrosos, nocivos, olvidando que han sido gente muy importante para la cultura occidental. A veces se le veía a Rusia como algo asiático y, como dije antes, peligroso como lo asiático, eh, misterioso, desconocido y nocivo, sobre todo en la época del comunismo. Si la propaganda americana satanizó al comunismo como una epidemia peor que el coronavirus, eh, totalmente eh, una agresión a las instituciones occidentales y a nuestros conceptos de libertad. Y mucha gente iba, ya les comenté, que iban con mucho temor, llegaban a Moscú y se ponían a ver en el teléfono, a ver si no había algún alambrito ahí con un micrófono oculto, en fin, eh, mucha fantasía sobre los espías. La gente tenía mucho miedo de salir a las calles. En una ocasión, yo tuve que ir a sacar unas visas a una embajada, porque por alguna razón la embajada polaca aquí en México no nos pudo extender las visas, creo que cerró. El caso es que no nos entregó las visas y bueno, pues fui a la embajada de Polonia en Moscú a sacar las visas y de regreso decidí subirme a un camión de línea normal y dije, bueno, pues voy a experimentar esto. Y la gente se me quedaba viendo, inmediatamente se daban cuenta que uno es occidental. Me acuerdo que se me acercó un chavo que me preguntaba que cuánto le podía yo vender unos jeans. De hecho, yo iba con jeans, entonces él me señalaba los jeans en un medio inglés, eh, que cuánto, ¿no? Y hasta me ofrecía, creo que 100 rublos o algo así. Y bueno, pues no, no se lo quise vender, pero si la gente me veía con desconfianza, salvo este chavo que se portó muy, muy amable, pero el resto de la gente sí me veía con cierta sospecha. Cuando empezamos a hacer las visitas en Rusia, pues nadie nos agredió. Les comento que un día fuimos al circo y cuando nos empezamos a reír de los chistes de los payasos,
y hacíamos compañía a las carcajadas del público ruso que se reían impresionantemente, es decir, con los chistes de pastelazos más simples del mundo, realizados con mucha gracia. Sobre todo había un payaso ahí que tenía, no sé, un chiste, una simpatía que nos ganaba a todos. Y al rato los mexicanos estábamos muertos de risa y la gente nos volvía a ver como, nos volteaba a ver como diciendo que después de todo no son tan mala onda estos occidentales. En fin, fue una experiencia muy interesante ver aquello. Todo eso es cuestión del pasado. El otro día comentábamos, inclusive una chica entre el público nos hizo el comentario de que ya había visto que ya, es decir, el Moscú actual era totalmente distinto. Y sí, Moscú actual es una ciudad pues más occidentalizada que Occidente. Rascacielos, todas las tiendas de Occidente, en fin, coches último modelo por montones. Vemos Mercedes, vemos Audis, etcétera, ¿no? Porque es una ciudad con muchos millonarios. Y se pierden, si no se va a estas ciudades del sur, se pierden de algo ruso que vale la pena ver. Les decía, Moscú es como Nueva York, San Petersburgo no es una ciudad de fisonomía rusa, es una ciudad de diseño barroco, barroco de Europa occidental, porque casi todo estuvo diseñada por arquitectos italianos, salvo la iglesia de la sangre del Salvador o la sangre derramada, que se construyó en el lugar donde fue asesinado uno de los zares, pero el resto es totalmente occidental. Pero hay esa otra Rusia, la Rusia de sus campos, de las campiñas, y la Rusia de esta religiosidad tan profunda, tan arraigada a toda su historia, que fue cercenada de golpe bajo el régimen de Stalin, pero que en el fondo yo creo que sigue latente en toda la población, sobre todo los que son muy viejos, y curiosamente también en los jóvenes rusos. Es muy importante hacer este recorrido de las ciudades históricas de la antigua Rusia. Me han preguntado que qué libros les recomiendo para visitar Rusia. Primero que todo, yo les recomendaría comprarse en cualquier librería alguna historia condensada de Rusia, por lo menos para ubicar qué fue lo que pasó, cuándo. Saber que Iván el Terrible más o menos fue en la misma época, un poquito después de la conquista de México, cuando ya se había establecido la colonia aquí en México, fue la época de Iván el Terrible, que la época de Alejandro Niersky era la época de los toltecas aquí en México. Y así sucesivamente diferentes periodos históricos que los comparen con la historia de México. No es necesario leerse una de estas historias como la de Clarkson, que es una historia de casi 800 páginas. No es necesario. Alguna historia condensada, ahorita no se me viene a la memoria ninguna. Después, bueno, algo que en una ocasión alguien me comentó, oye, cuando termine de leer todo eso que me estás recomendando, ya, ya me habré muerto. Les decía que un libro, a mi gusto, importantísimo para entender la etapa soviética de Rusia, sería el archipiélago de Gulag. Es impresionante, es uno de los grandes libros del siglo XX, de Alejandro Solzhenitsyn. Otro libro
para ver todo el proceso de la revolución sería doctor Zhivago, muy importante para explorar un poco lo que es el alma rusa. Sería pues, leerse Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y por último Guerra y Paz y Ana Karenina de León Tolstoy. Claro, estamos hablando de libros de mamotretos de 1000 hojas cada uno y pues sí, si pretenden ir este año a Rusia, pues ya deberían de haber empezado hace 10 años a leer todo eso. Estoy exagerando. Si se aplican en un año pueden leer todo esto y van a entrar y van a tener un conocimiento, una intuición muy profunda de este gran país. Vamos a comenzar a hacer nuestro recorrido por estas ciudades históricas. Debo advertirles que para ver estas ciudades históricas sí es conveniente leer sobre ellas, porque vamos a ver muchas iglesias. Básicamente es un recorrido a través de iglesias como la que estamos viendo aquí en la portada de la presentación, iglesias de estas cúpulas en forma de cebollas, y en todas las ciudades esa es la silueta de la ciudad o de la parte histórica de la ciudad, son estas iglesias. Eh, Toda la historia o toda la parte histórica de la región de Moscú es fundamentalmente sus iglesias, sus monasterios, sus kremlins, sus ciudades amuralladas. Y puede darse el caso cuando no se entiende bien, porque me ha tocado verlo, que mucha gente dice, caray, es más o menos lo mismo que vimos antes. Si quieren condensar este recorrido, hay que visitar Sergeyev Posad, Rostov, Suzdal y Vladimir. Estas 4 ciudades las pueden ver en 2, 3 días. Hay mucha gente que no dispone del tiempo y me preguntan, una ciudad histórica, pues Sergeyev Posad, que es la que está más cerca de Moscú. Está a 70 kilómetros y se puede visitar en un día. Pueden salir temprano en tren a Sergeyev Posad y así se ahorran todo el tráfico infernal que es salir de Moscú. ¿Sí? Tarda uno más salir de Moscú que lo que es el trayecto en la carretera. Por eso en tren es lo ideal. Salen en la mañana y regresan en la tarde y pueden ver Sergeyev Posad y darle una probada a una de las ciudades más bellas de este anillo de oro. Pueden pasar por alto Pereslav, Zalesky, Rostov es otra ciudad cuyo Kremlin, es decir, su ciudad fortificada donde están los conventos, es después de Moscú el Kremlin más bello y más grande de toda Rusia. Y después la ciudad de Suzdal, que es casi una ciudad sagrada. Decía un viajero, me decía, dice, es que yo creo que una casa sí y una no es una iglesia. ¿Sí? Suzdal es una de las ciudades religiosas más importantes de Rusia. Y la otra es Vladimir. Son ciudades muy históricas y que tienen una cantidad de nexos con la historia original del país. Después de Kiev, las ciudades donde empezó a extenderse el Principado de Moscú, que primero fue Vladimir, después Suzdal,
estas dos ciudades hacían una pareja que fueron muy importantes en la más antigua historia de Moscovia. Me refiero a Moscovia, a todo lo que está cerca de Moscú, aunque algunas de estas ciudades como Kostroma, Yaroslav e Ivanovo no pertenecen a Moscovia. Incluso Suzdal y Vladimir pertenecieron a un principado diferente. Vamos a llamarles, simplemente porque el punto de partida es Moscú y se regresa a Moscú, pues las ciudades de Moscovia. Bueno, iniciamos nuestro trayecto con esta maravilla que es Sergiev Posad. Alguien me preguntó el otro día cuál era la ciudad a la que le llamaban el Vaticano de Rusia. Es esta. Es la ciudad de Sergiev Posad, la ciudad de San Sergio. Y este es parte del monasterio de San Sergio, es decir, monasterio de la Trinidad. Y aquí está una de las principales iglesias que se encuentran en el Kremlin, es decir, en la fortaleza de Sergiev Posad. Cuando llega uno desde Moscú, empiezan a caminar y empiezan a perderse en este laberinto eh, plagado de estas cúpulas doradas o cúpulas azules con estrellas doradas. Siente uno que entran a un país irreal, a un verdadero cuento ruso. Los rusos siempre han sido fanáticos de sus cuentos. Casi todos los grandes escritores rusos escribieron muchos cuentos. Tolstoy, Gorky, Chekhov, Dostoyevsky. Casi siempre los cuentos de Dostoyevsky son tristes y desgarradores. Gogol, todos los escritores rusos hicieron cuentos y hay además toda una colección de cuentos populares que son una belleza. Camino a Sergiev Posad está la ciudad de Fedoskino. Hay que hacer una desviación. Fedoskino, se los menciono ahora, aunque hasta al final de esta presentación les voy a mostrar estas cajas en laca, pero es que ya nos regresamos aquí, damos todo un circuito, vamos conforme a las manecillas del reloj, haciendo el recorrido, y ya nos regresamos a Fedoskino, que está medio en ruta, el desvío es mínimo, se perderán 15 minutos en este desvío, más el tiempo que se pierda o que se gane en Fedoskino, que es donde venden estas cajas de laca, que son famosas en Rusia. No son baratas, es una artesanía que les puede costar una caja normal unos 250, $300, y las que son muy, muy finas pueden salirles en 1,000, 2,000, hasta $3,000, porque son de verdad obras de arte. Las hacen con una finura y son miniaturistas de alto nivel. Quizá los miniaturistas rusos y los miniaturistas indios de la India sean los que lleguen a estos niveles de detalle, que logran pintar con pinceles que están hechos con un solo pelo de Marta Kolinsky. Estos animalitos que es como las martas, parecidos a los hurones. Y con un pelo, solo con un pelo van poniendo los detalles en estas cajitas de laca hechas sobre papel maché. Son más caras las que hacen de papel maché que las que hacen de madera. ¿Y cómo saben que son de papel maché? Las golpean, las tocan y el sonido les indica esto es madera. Y cuando es un sonido más opaco, menos resonante, es que es de papel maché y son las más caras. Bueno, aquí estamos
ante el monasterio de la Trinidad con su catedral. Esta es la plaza de la catedral, pero en todo el conjunto hay una serie de iglesias, la Anunciación, la, la del Espíritu Santo, eh, la Natividad, la Natividad de San Juan Bautista. Algo que me impresiona mucho es que en Rusia, en estas iglesias antiguas, en casi todos los iconos donde representan a San Juan Bautista, lo pintan despeinado. No sé por qué. A Cristo lo ponen bien peinado, a todos los demás santos los ponen bien peinados, pero a San Juan Bautista siempre lo ponen con los pelos como alborotados. Eh, Está el refectorio, el, los aposentos reales en esta, en fin, es todo un conjunto de edificios que para verlos y digerirlos nos puede tomar toda una mañana y vale la pena. No se apresuren. Aquí vemos este conjunto de ciudades, perdón, de templos, ¿verdad? Aquí está la Anunciación y, perdón, no estoy diciendo lo que no debo, es la Asunción. En casi todas estas ciudades se van a encontrar una iglesia de la Asunción y otra de la Anunciación, y llega un momento que uno ya no tiene ni idea. La verdad es que no importa. El chiste es verlas, empaparse de la emoción de ver estas iglesias, de entrar en comunión con el mensaje religioso, profundamente religioso, que emanan estas iglesias. Hay que entrar a todas ellas. Algunas son como santuarios todavía habitados por centenares de santos. A través de los iconos ve uno esta población mística, eh, muy austera. Nunca vamos a ver una carita sonriente. No hay el menor trazo de sensualidad en las vírgenes rusas. Es otro el concepto. Es otro el mensaje que envían. Casi todos los iconos tienen algo austero, una profunda melancolía y tristeza que durante mucho tiempo fue característica del pueblo ruso. Ahora ya no se nota tanto, vean nada más qué maravilla. Este es todo el conjunto del monasterio de San Sergio, coronado por la iglesia de la Trinidad. Esta es la iglesia de la Asunción. Este es el refectorio. Atrás están los recintos reales. En fin, está la plaza de la catedral. A partir de aquí uno empieza a dar la vuelta entrando en los diferentes recintos y verlo bien nos toma fácilmente. Miren, a lo mejor estoy exagerando de una mañana puede componerse de 4 horas, pero fácil 2 horas y media. Esto es lo que le llaman el Vaticano ruso, a todo el conjunto de la Trinidad. Esto fue fundado por San Sergio. San Sergio, su nombre original era Bartolomé. Fue un hombre que vivió en el siglo XIII, por el 1200, y su historia es parecida, nos trae reminiscencias de San Francisco. Él desde niño era un hombre muy tímido, muy retraído, muy bien portado, prefería rezar a jugar, era el hijo ejemplar. Finalmente le dice a sus padres que él quería retirarse a algún lugar para dedicarse a rezar. Y bueno, como
acostumbraban los hombres santos de la India, un día se fue al bosque. Y allá en el bosque se dedicó a rezar, a hacer una vida austera. A veces no comía 2 días a la semana, y no porque no tuviera comida, sino porque él no quería hacerlo. Un día eh, se encuentra con un pope, con un starets, así les llaman, que es un monje ya más, em, pues ya más consagrado, ¿no? Lo que diríamos en la India un hombre santo, y y le dijo, yo quiero dedicarme a la vida santa, ayúdame. Entonces le daba indicaciones, le daba orientaciones, le regaló una prostora. La prostora es una especie como de pan ortodoxo ruso, muy ruso, que tiene un sello de una cruz con diferentes símbolos rusos para que se alimentara, y además es simbólica. Quien la come queda como santificado. Finalmente se fue al bosque y compartía su comida con, con los animales. Todos los días llegaba hasta él un oso y le daba su pedazo de galleta. Llegaba un lobo. Hagan de cuenta, cuando uno ve las imágenes de esto, nos viene a la memoria el lobo de San Francisco de Asís, ese lobo que espantaba en el pueblo de Asís, el famoso lobo de Gubia. No sé si se acuerdan de este poema de Rubén Darío, nada más les digo un trozo, ¿no? El terrible lobo que cruel ha destrozado rebaños y gente en este país. Y un día Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a la cueva encontró la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Y Francisco, con su dulce voz, le dijo, paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de santo sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo, está bien, hermano Francisco. El caso es que tienen una charla, eh, y San Francisco convence al lobo de que ya no ande comiéndose a la gente ni a las ovejas, que se vaya con él a la ciudad, al pueblo, y ahí la gente le va a dar que comer. Y así estuvo tranquilo el lobo un tiempo en el santo asilo, y la gente lo veía como un perro, como un fiel perro, hasta que un día Francisco tuvo que salir, y cuando regresó ya no estaba el lobo, y todos le buscaron con quejas y llanto, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían por aquel infame lobo del demonio. Entonces sí, Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a la cueva encontró a la limaña y le dijo, en el nombre del Padre, del Santo Universo, te conjuro a que me respondas, oh lobo perverso. Y el caso es que le echa toda una arenga, ¿no? Y entonces el lobo le dice, mira, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo en el Santo Cielo. Y le cuenta cómo salía al pueblo y comía y entraba a las casas y lo trataban como un manso galgo. Pero después empezó a ver que en todas las casas estaban la saña, la ira, la envidia, que hermanos hacían la guerra. Y total, que los hombres y la gente eran verdaderos demonios. Y un buen día se burlaron de él, y sus risas fue como un agua hirviente. Y le dieron de palos, apalearon al pobre lobo, se murieron de risa, se carcajearon, y dice el lobo, y sentí, su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera. Y se imagina uno la escena,
que se vuelve malo y empieza a comerse a la gente y a morder y a despedazar a hombres y niños y se va a la montaña. Total, San Francisco ya no lo convence de regresar y le reza y el lobo se queda porque le pide el lobo, déjame aquí en mi libertad. Y más o menos eso trata el poema de Rubén Darío. Y no sé por qué hay muchas similitudes entre este poema y la vida de San Sergio. Perdón por la desviación. Bueno, aquí estamos en un rincón de la iglesia de la Asunción, donde se encuentra esta Trinidad del gran pintor, el que se le llama el más grande pintor de iconos de Rusia, Andrei Rublev. Hay una copia de esta Trinidad en la Galería de Tretiakov, en Moscú. Son las dos, son originales, y hay otra, pero estas dos son las más famosas, y es la Trinidad, y es el tesoro de la Iglesia de la Asunción. Aquí tienen, esta es la Iglesia de la Asunción. Y esta es la entrada a la fortaleza de San Sergio. Este es el refectorio, lo que era el refectorio, donde ya lo han convertido en un templo, y acá atrás se puede ver un pequeño iconostasio, y este es San Sergio. San Sergio sujetando la pintura de la Trinidad. Como pueden ver, casi todos los iconos tienen algo de inexpresividad, pero siempre serios. Nunca van a encontrar una sonrisa. Vean nada más este fabuloso iconostasio de la Asunción. Si nos da tiempo al final de este ciclo de Rusia, les hago un análisis de los iconostasios. Normalmente no hay una figura, sino una de las diferencias de la Iglesia ortodoxa y de la Iglesia católica es que en las iglesias católicas hay en el centro una figura central, una. Generalmente es un crucifijo, un Cristo, o puede ser una virgen en medio de un altar. Si es barroco, pues es un altar cubierto de hojarascas de oro. Y en Rusia también el oro siempre es un metal sagrado. Y pueden ver aquí una copia de la Trinidad, una virgen. No es la Virgen de Vladimir, esta es una Odigitria. Aquí hay otra Trinidad y aquí está Cristo. En fin, hay una serie de santos y figuras y es todo el conjunto lo que hace el altar. Aquí pueden ver la Trinidad, una Odigitria, una forma de los iconos rusos, y aquí está este icono, este Cristo, que es una reproducción, una copia o es una versión de lo que es el Cristo hombre y el Cristo Dios. Aquí, si lo dividimos y vemos esta mitad, tiene un gesto y es una figura diferente a la otra mitad. Esta mitad de acá es más severa. ¿Cuál es Cristo Dios y cuál es Cristo hombre? Hay diferentes opiniones. Hay quienes dicen que este es Cristo hombre, yo así lo creo, pero no tengo elementos. No existe un texto que nos diga, este es el Cristo humano y este es el Cristo divino. Según yo, este es el Cristo divino, esta mitad, esta de aquí, que es más severo. En fin, posiblemente sea al revés.
este es el que es más misericordioso y este es más severo. No lo sé, pero son dos figuras de Cristo divididas en una mitad. Y esto es igual, es la única otra versión de este Cristo, igual al del monasterio de San Catalina en el monte Sinaí. Ahí hay otro de estos, Pantocrátor, que es el Cristo Todopoderoso, el Cristo Señor del universo, sujetando un texto sagrado, una Biblia, y en la otra mano, como dando la bendición, y el rostro dividido en dos aspectos de la divinidad. Bueno, este es el Espíritu Santo en Sergiev Posad. Esta es otra imagen de San Sergio. No existe una versión completa. Ah, miren, esta es lo que le llaman la prostoira. Es esa como galleta, como pan ortodoxo. Tengo una versión más clara. Este es la prostoira. Y esto es lo que le dio a aquel monje, le cortó un trozo y se lo dio porque a través de él, el símbolo de esta es recibir, es como pues es el equivalente de una hostia, de una comunión. Y este es un pan. Aquí tenemos una imagen de San Sergio de niño, que está con el hombre santo, lo orienta en su camino. Esta es una pintura de Vasnetsov, y esta es otra figura de San Sergio, siempre con estos, ¿qué les puedo decir? Eh, Pintores rusos. Este es Kirillov, siempre tan fuerte. Y nunca pintan estos santos con miradas melancólicas, al contrario, siempre son poseedores de una fuerza que está eh, enraizada en el corazón de los rusos. Aquí tenemos una pintura que representa el primer monasterio, el primer conjunto, o ladra, como les llaman allá, o laura, eh, el primero, fundado por San Sergio, visitado por los monarcas que venían. Este se supone que es Iván I, que llega aquí con los hombres santos, con los sacerdotes rusos, y este es, digamos, el antiguo conjunto de monasterios y de iglesias, todavía en madera, de San Sergio. Bueno, este es el monasterio de Barnitsky en San Sergio, en Sergiev Posad. Salimos de Sergiev Posad y nos vamos a Pereslav. Miren, acá al fondo se puede ver el lago de Pleshevo, y aquí está la iglesia de San Juan Bautista. Es muy bonito Pereslav, que yo lo recomiendo verlo de pasada, pero sí ver este monasterio de San Juan Bautista antes de continuar a Rostov. Esta es otra de las iglesias de Pereslav, no recuerdo su nombre. Esta
Es la iglesia de Alexander Nevsky, este santo ruso, paradójicamente las más grandes y las más importantes iglesias dedicadas a Alexander Nevsky están fuera de Rusia. La más grande de todas es la que está en Sofía, Bulgaria. Este es un museo, este se llama el Museo de los Hierros Planos. Y este es un museo, hay muchos museos en Pereslav. Se van a encontrar un museo de radios, hay un museo de, bueno, de santos, de imágenes de santos, y este es un museo que le llaman el Museo de los Hierros, y son objetos de hierro. Hay otro museo de cafeteras. En este museo de hierro, lo que más van a encontrar son planchas, de estas planchas antiguas, que era una caja de hierro en forma de plancha y que le llenaban con carbón para que estuviera caliente y poder planchar. Pero son muchas. Entonces, es parte del atractivo de Pereslav visitar estos museos, aunque sea darles una vuelta por todas las curiosidades y rarezas que tienen. Hay un monasterio, un museo de los inventos rusos. Y algunos, ¿qué les puedo decir? Algunos son un muñeco. Este tipo de muñeco se inventó en Rusia. Las cajitas de laca, eh, maquetas de inventos científicos. Pero hay muchos museos de cosas rarísimas. Les digo, un museo de cafeteras, de radios. Bueno, este es el... ay, perdón, perdón, perdón. Este está en las afueras de Pereslav y es el fundado por don Dmitri Donoskoy y es el museo, no el museo, perdón, el convento, el monasterio de Kulikov. Bueno, aquí tenemos un monumento a Alexander Nevsky en Pereslav. ¿Por qué en Pereslav? Porque ahí nació Alexander Nevsky. Entonces es así como el héroe nacional. Es como Mozart en Salzburgo. En los chocolates lo encontramos. Bueno, llegamos a Rostov. De todas las ciudades, vuelvo a repetirles, de todas estas ciudades del Anillo de Oro, Sergiev Posad, Rostov. Rostov es maravilloso. El Kremlin de Rostov es impresionante. Es después del Kremlin de Moscú el más espectacular. Y está lleno de iglesias. La de la Transfiguración, la de Vladimir, la otra iglesia de Alexander Nevsky, la de Pedro, etcétera. Vean nada más qué conjunto. Y todo rodeado de una muralla y el pueblo viejo, afortunadamente lo han mantenido. Estas ciudades se vieron seriamente amenazadas durante el periodo de Stalin, gracias a que la gente se opuso rabiosamente uh, a que las demolieran, se lograron mantener. Por supuesto, dejaron de tener cultos, se cerraron. Algunas las quisieron hacer museos, otras quedaron abandonadas durante todo el tiempo que duró el estalinismo. Ahí se promulgó, es decir, la idea era el ateísmo absoluto. Es decir, una sociedad sin el opio de los dioses o de Dios. Y curiosamente, fue Nikita Khrushchev, que no era un santo,
eh, pero él entendió que pues, no podía mutilar la religión, no la promovió, él era ateo también, pero dejó en paz y ya no hizo ningún intento de demoler iglesias. Y ahí se quedaron y volvieron otra vez a la vida, a tener culto, a ser visitadas hasta fines de la época. Bueno, se podían visitar porque tenían los iconos, pero volvieron a adquirir vida, importancia y peregrinos que cada día aumentan más. Las nuevas generaciones, aunque sus papás sean ateos, por alguna razón, por alguna fuerza extraña de gravedad, empiezan como a buscar eh, otra vez un acercamiento hacia la religión. No sé si algún día alcancen esos niveles de religiosidad que tenían cuando en la época de los zares. El refugio de este pueblo era la religión, era la creencia en que Dios y en la que Dios los iba a proteger, Dios los iba a recibir en el paraíso, y fue uno de los factores que les dio esa fuerza a los rusos. Ningún pueblo ha padecido tanto en Europa como el pueblo ruso. Miren, entre más eh, los maltratan, entre más los subyugan, más se crecen. Parece que es una lección de, de vida. Si me aplastas, pues no me dejo. Y se crecen en el sufrimiento. Esto era algo que no tenía jamás calculado ni Napoleón ni Hitler. Cuando trataron de invadir Rusia, afortunadamente, hago un paréntesis, afortunadamente, estas iglesias y estos monasterios y estas ciudades estaban más hacia el este de Moscú. Es decir, nunca llegaron los alemanes porque los hubieran destruido. Los alemanes iban arrasando cuanto pueblo se les topaba en ruta. Y cuando llegaron a Moscú y no pudieron entrar, ahí empieza la caída de los nazis. Es decir, la derrota de Rusia, tanto el no poder haber entrado en Moscú y la derrota de Stalingrado y la derrota en Kiev sí pudieron tomarla, pero la derrota en Leningrado, o sea, San Petersburgo, hagan de cuenta que le quitaron todo ese brío que llevaba el ejército nazi y regresaron, siguieron luchando con toda su fuerza y con toda su enjundia, pero ya ni eran tantos, habían perdido millones de soldados en esta campaña de Rusia, entonces ya estaba muy mermado y muy agotado el ejército alemán, y afortunadamente nunca llegaron a estas ciudades, pero lo que iba, el ejército ruso, en medio de esos hielos infernales, de temperaturas de 35 y hasta 40 grados bajo cero, ahí estaban empecinados a detener a los nazis que no aguantaron el frío. Y esa es una característica del pueblo ruso, crecerse en el sufrimiento, como que se engrandecen, como que la vicisitud los hace grandes. Y es una lección pues, muy importante. Hay pueblos que son pueblos mimados, como, como el pueblo de México. Es decir, no conocemos estos niveles de sufrimiento y de obstáculo que tienen los rusos. Miren, perdón, estábamos en
la ciudad de Rostov. Este es el antiguo patriarca Nikinsky, y aquí está una de las iglesias de Rostov con sus iconos. El icono a la primera no es una pintura accesible. Al principio cuesta trabajo. Los vemos todos iguales, inexpresivos, no nos cuentan historias o muy pocas historias, rostros inexpresivos, más bien tristes. Este es en el interior de la Anunciación en Rostov. Vean esta muralla blanca. La muralla blanca corresponde al Kremlin de Rostov. Y aquí estamos ya en Vladimir. Esta es la entrada del Kremlin de Vladimir. Vladimir es una de las grandes ciudades santas de Rusia. Todas estas ciudades, estas iglesias con sus cúpulas, cúpulas que le llaman de piel de, como esta, de piel de serpiente, esta cúpula de rombos, algunas están hechas con una aleación de estaño y plata, otras son de pizarra. Aquí estamos frente al lago Nero. Nero es el lago. Esta es la iglesia y monasterio de San Juan Bautista. Bueno, aquí estamos en la... Ay, perdón. La catedral, volvemos a la Asunción. Sí, la Asunción en Vladimir. Vean el interior, vean este iconostasio. Es una maravilla. Es un iconostasio, pero barroco, ¿no? Es todas las columnas entre cada uno de los iconos es en madera tallada, en madera altamente decorada. Si logran ustedes coincidir con alguna liturgia, es algo maravilloso. Esta, espérenme, esta no la ubico. Miren, esta es una foto del río Volga, perdón, del río Volga en la ciudad de Yaroslav, que es otra de las ciudades históricas del Anillo de Oro. Y cerca de Yaroslav se encuentra la ciudad, es junto con Fiodoskino, es la ciudad de Palek, donde también fabrican
cajas. Aquí está, por ejemplo, el cuento del pájaro de fuego, y muchas escenas de los cuentos rusos están representadas en estas cajitas de laca cubiertas con pinturas en laca. Aquí está el poeta Alexander Pushkin, el padre de la literatura rusa, el primer escritor ruso, el primer gran escritor ruso que escribió en ruso. Antes, lo elegante, lo aceptado, era escribir en francés. Aquí está una imagen de San Jorge, que es uno de los patriarcas y de los santos patronos de Rusia. Vean, esta es una cajita eh, este es de Feodoskino. Vean nada más el nivel de detalle. Estamos hablando que es una caja de 15 centímetros por 10. Es una pequeña cajita y es una miniatura. Vean nada más qué nivel de trabajo, de perfección. Este es de las que cuestan arriba de $1000. Bueno, seguimos. Este es Vladimir. Vladimir es una de nuestras ciudades. eh, Miren, cuando no hay tiempo, cuando por alguna razón no se tiene tiempo, les decía yo, si pueden visitar Sergiev Posad, Rostov, Vladimir y Suzdal, en 3 días no se van a arrepentir. Es un mínimo de tiempo que le van a añadir a su viaje a Rusia, pero no se limiten exclusivamente a San Petersburgo y a Moscú, ni tampoco le vayan a cercenar días ni a San Petersburgo ni a Moscú. Pero este recorrido de las ciudades históricas es importantísimo. Después de varios días de estar entre ellas, empieza uno a tomarles un gusto, y cada uno que llega es como probar un nuevo platillo. Es como cuando está uno en Francia y prueban un nuevo queso, y es un deleite. Bueno, este es, para variar, la Catedral de la Asunción en Vladimir, que es una de las ciudades blancas. Y de hecho, así fueron bautizadas cuando se les dio el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las ciudades blancas de Vladimir y Suzdal. Miren, este es el Bajo la protección de Abraham. Es una pintura de Charnoy. Charnoy fue el más grande pintor de iconos después de Andrei Rublev. Estamos hablando siglo XV. Y aquí tienen el arco. Este arco, el arco de Vladimir, eh, estaba en muy mal estado y Catalina la Grande lo mandó reconstruir. Es el arco también llamado Puerta Dorada. Aunque es blanca, es la Puerta Dorada. Pero esta es importantísima. Es la Virgen de Vladimir. Yo creo que es la imagen de la Eleusa. Eleusa es la Virgen, el icono, donde está la Virgen abrazando al niño en una expresión de ternura, siempre triste ella, siempre con esta mirada, veanla, muy triste, eh, sabiendo la tragedia, el desenlace en el que va a terminar su hijo. Esta parte de la pintura, lo que es el rostro y la carita, son las originales. Todo lo demás ha sido retocado siglos después, años después. Esta originalmente
se pintó en Constantinopla. Esta parte y este niño, el rostro del niño, todavía son los originales de la pintura de Constantinopla. De ahí pasó a Kiev. De Kiev la mandaron para protegerse a la ciudad de Vladimir y ahí finalmente fue a Moscú, donde quedó resguardada para actualmente estar en el Museo de Tetriakov. Pero es la Virgen de Vladimir y puede ser considerada como la imagen de la Virgen más importante de Rusia. Esta es la iglesia de San Demetrio. Vean el icono, el iconostasio. Y aquí estamos ya en Suzdal. Esta es la, déjenme ver, esta es la Anunciación. No Asunción, sino Anunciación en Suzdal. Ojalá el día que les toque ir, esto se puede averiguar, ¿no? Si va a haber alguna liturgia y que oigan estos coros, sobre todo estos coros con bajo profundo, típicos de la Iglesia Ortodoxa. Este es San Demetrio, Suzdal. Esta es la Natividad en Suzdal. Esto es más o menos el Triángulo Dorado. Este es Suzdal, una imagen de varias iglesias en invierno. Se puede visitar, yo lo he visitado en invierno. Hace un frío endiablado. En toda Rusia hace frío. Por ejemplo, en San Petersburgo me tocó en una ocasión, bueno, todavía era Leningrado, eran 17 grados bajo cero, pero había viento. Entonces el viento es un factor que baja la temperatura dramáticamente. Y yo de verdad sentía que me volvía loco, sentía que la cabeza me iba a tronar. Entonces la guía me dijo, cómprate un gorro de piel. Entonces me compré un gorro de piel que después no me lo quería quitar ni en México ni para dormir. Una delicia de gorro de piel. Y me costó bastante barato. No era una piel fina, ¿no? Y bueno, con esto terminamos este circuito. El próximo jueves vamos a ver las ciudades históricas de la antigua Rusia. En el blog que vamos a publicar mañana, vamos a hablar un poco de estas ciudades históricas de Rusia, entre otras cosas. Y bueno, pues no me queda más que despedirme de ustedes y desearles que un día recorran estas ciudades. Va a ser una de las memorias de viaje más entrañables, más veneradas de toda su vida. No tiren en saco roto este consejo. Muchas gracias y buenas tardes.